Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy en nuestro programa ponemos el foco en una realidad que ya no se puede ignorar. El coste de la vida sube, la vivienda se aleja y la sensación de estabilidad financiera para muchos empieza a tambalearse. Durante años nos enseñaron a confiar en un modelo sencillo: estudiar, trabajar, ahorrar y poco más. Pero ese esquema hace tiempo que dejó de funcionar como antes. Hoy, quien no entiende cómo se mueve el dinero parte con desventaja. Mientras tanto, crece el interés por invertir, por generar ingresos más allá del salario, por tomar el control de las finanzas personales, aunque no siempre con la claridad ni las herramientas necesarias. En este contexto, la educación financiera deja de ser una opción y se convierte en una necesidad real. Hoy en nuestro espacio Visión Financiera vamos a bajar todo esto a tierra y a poner luz sobre una de las conversaciones más importantes del momento, la relación que tenemos con el dinero y lo que estamos haciendo o no para construir nuestro futuro. Así que arrancamos Capital Empresa. Y bien, arrancamos ya con Visión Financiera, ese espacio que cada lunes nos obliga a mirar el dinero de frente, sin excusas y sin atajos. Y lo hacemos con una idea clara: entender que el dinero no es solo para expertos, es para cualquiera que quiera tomar el control de su futuro. Y para ello contamos con la presencia cada semana de nuestro colaborador, Iván Méndez, asesor financiero. Iván, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Muy bien. Hoy, para no perder la costumbre, vuelves a venir acompañado. Vuelvo a venir acompañado. Cuéntanos. Hoy vengo acompañado de Richard Gracia, que es empresario, inversor y autor de varios libros de inversión y de generación de ingresos, como El Método Rico o Superahorradores, y además es el cofundador de El Método Rico, una formación centrada en dar a conocer pues todo esto de la libertad financiera. Richard, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, Richard, primero gracias porque sé lo ocupado que estás todos los días y lo sé de primera mano, porque soy mentor de la formación del Método Rico. Y me gustaría empezar hablando precisamente del Método Rico, ¿vale? Y entonces te has recorrido casi toda España con el evento de Inversor Day, haciendo sold out en muchísimas ciudades. ¿Y qué crees que la gente está cada vez más preocupada por su futuro financiero? ¿Te da esa sensación? Sin ninguna duda. De hecho, es una de las cosas que, nosotros trabajamos mucho, porque es que a todo el mundo con el que hablas, antes cosas que no le preocupaban, ahora se han dado cuenta de que realmente son críticas. No es un tema de decir, ostras, esto es opcional. Como, por ejemplo, el tema de la inflación. Antes era una cosa, si tú decías antes, hace 10 años a la gente que era la inflación, la mayoría de la gente no tenía ni idea. El término era totalmente desconocido. Por desgracia, ahora nos hemos vuelto mucho más familiarizados aquí en España con este término, ¿no? Otra cosa es el tema de las pensiones, de la jubilación. Esto hace 10, 20, 15 años nadie se preocupaba tanto por este tema. Todo el mundo tenía claro que cuando se jubilase iba a tener una pensión digna. Hoy en día mucha gente se está empezando a cuestionar esto, y con razón, ¿no? Y así, pues obviamente el coste de la vida, la vivienda, los vehículos, etcétera, etcétera, que estamos viendo pues que cada vez pues se está complicando más la cosa. Un poco al hilo de lo que nos dices, en el entorno donde nos encontramos en este momento en que todo está subiendo, ¿crees que estamos ante un cambio estructural de cómo se construye la riqueza? ¿Estamos ya en ese...? A ver, ha habido varios cambios estos últimos años, ¿no? Sobre todo que, por ejemplo, en Europa veníamos de unos cuantos años de una inflación extraordinariamente baja, unos tipos extraordinariamente bajos, y ahora hemos vuelto a algo que, entre comillas, es un poco más la normalidad, una inflación un poco más alta, porque si tú te vas al resto del mundo, lo que hemos tenido en Europa no es lo normal. O sea, tipos prácticamente al cero, inflación súper controlada, eso no es lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente tu manera de gestionar el dinero, tu manera de ahorrar, tu manera de invertir tiene que ser diferente, porque no es lo mismo cuando estamos hablando de una inflación del 1, 2, 3% que una del 4, 5 o una de encima del 10%, como hay en muchos países en todo el mundo, ¿no? Y lo mismo con las hipotecas. Aquí últimamente nos hemos acostumbrado a hipotecas del 1 y pico, del 2, 2 y pico %.
En muchos países pagan tasas del 8, del 10, del 14% para poder financiarse incluso una compra de vivienda, ¿no? Esto obviamente cambia totalmente las reglas del juego. Sí, de hecho, con lo que dices, ahora hipotecas que se están cerrando al 2, 2,40 y la gente te dice, uy, qué caro. Claro, porque tenemos el recuerdo de que previo pandemia eran tipos negativos, con lo cual estaban cerrando hipotecas fijas al 1 o menos del 1 y claro, ahora a la gente le parece todo súper extra caro. Y claro, es que lo que hemos vivido aquí no tiene relación con lo que pasa en el mundo. Era una anomalía, una anomalía. Tener tipos prácticamente el cero es dinero gratis. Eso no tiene mucho sentido. Bueno, es decir, sí que tenía sentido en ese momento, pero no es lo habitual. ¿En qué momento cambió tu vida y te dedicaste más al tema de la inversión y mirando esa libertad financiera? A ver, muchas veces la gente, en general en todo, en el emprendimiento y en la inversión, piensa que hay como un momento eureka, ¡pum!, en el que todo cambia. En mi experiencia no es así. Yo llevo más de 20 años invirtiendo, llevo más de 10 años emprendiendo, he montado más de 10 empresas y es un camino muy paulatino. Obviamente hay altos y bajos, hay momentos de acelerones, hay momentos de bajón, pero no hay un único momento definitivo en el que digas, wow, a partir de aquí todo fue maravilloso, a partir de aquí todo cambió. Realmente es algo muy incremental. Como te comento, yo con 21, 22 años, en cuanto empecé a trabajar, ya empecé a exponerme al tema de las inversiones, también porque en el entorno que me movía, mis compañeros de trabajo y demás. Desde entonces han pasado más de 20 años. Obviamente hay un camino y he ido aprendiendo mucho, me he ido equivocando, pero no es solo un momento, son muchos, es un cúmulo, ¿no?, de momentos. Y ayer escuché un comentario, y como te conozco un poco, quiero hablar de ello. Escuché un comentario que me tocó bastante la moral, porque decía el periodista que en este país solo invierte el que tiene una familia potente detrás que le puede solventar la papeleta. Eso hoy en día ya no es cierto, absolutamente no es cierto. Es más, nosotros mismos, tú lo sabes, porque como has dicho antes, eres mentor, tenemos 3.000 personas que han pasado por nuestro programa y todos están invirtiendo. Y la mayoría son gente normal, gente con su profesión, puede ser un médico, un enfermero, un informático, un tal, y que han aprendido que la inversión no tiene por qué ser difícil, no tiene por qué ser complicada, no tiene por qué ser arriesgada. Hay un montón de dogmas que nos han vendido, ¿no? Y entre ellos, pues lo que tú decías, ¿no? Es que invertir es solo para ricos. No es así. Invertir debería ser casi obligatorio para todo el mundo si quieres, y todo el mundo debería querer, protegerte contra la inflación, mejorar tu situación financiera, crecer tu patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Qué peso le das a la mentalidad en la formación? A ver, a nivel de contenido, es verdad que no es mucho, ¿vale? Porque de todos los módulos que tenemos, solo uno es de formación, pero sí que es verdad que en mi experiencia, y esto me ha sorprendido a mí, porque yo cuando creé la formación, yo además no soy una persona especialmente, digamos, espiritual, tal, yo soy ingeniero también de formación, soy súper racional. Entonces, la parte de la mentalidad es una cosa que también yo he ido aprendiendo a valorar y a ver el impacto casi más a través de los demás que de mi propia experiencia. Me explico. Yo, obviamente, me he ido trabajando la mentalidad también a lo largo de estos 20 y pico años, ¿no? Pero es que lo que he visto con los alumnos ha sido para mí un aprendizaje muchísimo más potente. Porque lo que veo es que realmente la mayoría de la gente, su problema no suele ser de conocimiento, no suele ser de técnica, no suele ser de tal. Eso a veces también, obviamente, falla. Pero el mayor lastre, el mayor bloqueo, casi siempre está en la parte de la mentalidad. Y eso es una de las cosas que lo vemos cuando nos lo dicen también los alumnos. Que yo al principio, claro, yo me esfuerzo en hacer un programa con un montón de contenido, con más de 100 horas, de las que a lo mejor menos de 10 es mentalidad, ¿no? Y luego todo el mundo me dice, tío, me ha flipado el programa, pero lo que más me ha cambiado de todo es la mentalidad, tío. No te puedo imaginar lo que me ha supuesto esto, tal. Y yo digo, hombre, me alegro. Por un lado, es un poco de decepción porque dice, joder, le he puesto todo el esfuerzo al otro 90% del contenido. Pero bueno, me alegro mucho de que, joder, de que realmente esa parte también te haya ayudado. Porque es verdad que es necesario, ¿no? Es un poco... A lo mejor no es lo que vienen buscando, no es lo que quieren, pero muchos es lo que necesitan. Y ahora que me hablas de mentalidad, ¿qué papel nos juega el entorno, la familia, los amigos, la educación en nuestra relación con el dinero? A ver, esto es crucial, pero también depende en parte de ti. ¿Qué quiero decir? Hay muchos patrones mentales, creencias limitantes, muchas cosas que vamos desarrollando desde pequeños, ¿vale?
Pero luego también depende un poco pues, de cómo nosotros reaccionemos a eso, porque puede darse incluso dos extremos, ¿no? Que sería, porque mis padres han hecho siempre esto así, pues yo hago lo mismo, o porque mis padres han hecho siempre esto así, yo hago todo lo contrario, ¿vale? Entonces esto a veces pasa, ¿no? Depende de cómo reaccionemos a eso. Y luego aparte está el trabajo personal que tú hagas. Yo, por ejemplo, en mi familia jamás nadie ha emprendido, jamás nadie había invertido, y es más, jamás nadie había ido a la universidad, ni había ido a estudiar fuera, etcétera. Yo he sido la oveja negra de la familia porque he hecho todo lo que nadie había hecho y lo que mis padres me decían, ¿pero qué haces? ¿Dejas un trabajo seguro para ponerte a montar una empresa? Claro, son cosas que en mi familia chocaban mucho y yo he tenido que aprender a ignorar, ¿no?, ciertos consejos o ciertos patrones o ciertas recomendaciones o comentarios de mi familia y de mis padres en concreto, ¿no? Pero mi familia en general, no son mis padres, y escuchar ciertas cosas que sí que le ponía en valor a lo que ellos decían, pero si mis padres jamás habían emprendido, jamás habían invertido, no tenían autoridad como para orientarme en eso, ¿no? Entonces, ahí tú eres el que tienes que salirte un poco del rebaño, desarrollar tu propio criterio y decir, oye, está muy bien, yo quiero muchísimo a mis padres, les estoy agradecido, no, lo siguiente de todo lo que me han dado, porque se han desvivido para que yo pudiera ir a la universidad, para esto, para lo otro, siendo gente súper normal, electricista, llama de casa y tal, y eso es impagable. Pero es verdad que muchas cosas he tenido que desaprender, retrabajar, cambiar, porque mis padres nunca habían invertido y la inversión, por ejemplo, lo veían como algo súper arriesgado y peligroso. Ujú. Bueno. Siguiendo un poco con el tema de la mentalidad, ¿qué creencia sobre el dinero crees que debería eliminar la gente? A ver, es que hay muchas, ¿no? Es lo que he dicho, ya he dicho algunas de aquí. Por ejemplo, invertir es complicado. No es así. Hay maneras de invertir muy sencilla. Invertir es arriesgado. Tampoco tiene por qué ser así si sabes lo que estás haciendo y aprendes. Una cosa es la volatilidad y otra el riesgo. Siempre trato de diferenciarlo. Por ejemplo, para ganar dinero hay que trabajar mucho. No, tampoco es cierto. Hay maneras de desacoplar el tiempo y el esfuerzo que pones del dinero que puedes conseguir, ¿no? O que puedes recuperar o lo que sea. Entonces, hay una serie de creencias que todos, o la mayoría, tenemos, ¿no? Hay algunas que se repiten más, otras que se repiten menos, y luego hay algunas más concretas o específicas que tiene cada uno. Entonces, estas que he mencionado así rápidamente son algunas de las más comunes, pero luego hay otras muchas que ni siquiera somos conscientes, y esas son las peligrosas, no las peligrosas, pero las que a lo mejor te están frenando más porque ni siquiera te estás dando cuenta, y como no te das cuenta, no actúas, ¿no? Te digo, hay cosas que hacemos por inercia. Por ejemplo, puedes pensar según tu familia. A lo mejor crees que, oye, que un 3% de interés está fenomenal y que eso es algo fantástico. Si de verdad crees eso, pues ni siquiera te vas a poner a buscar un 5, ni un 6, ni un 8. Ni un 15. ¿Se pueden conseguir esos números? Sí, pero depende de lo que creas. Si tú estás feliz y confortable y crees que eso es lo mejor que puedes optar, pues te quedas ahí. Lo mismo con el salario. Yo sé que esto va a doler, ¿vale? Lo que voy a decir ahora. Pero ganar 1.800 euros al mes, que es el salario medio aquí en España, es una puta mierda. Eso hoy en día no te vale para nada. Y la mayoría de la gente se queda ahí. Y se queda ahí, yo entiendo, y esto es lo que digo, va a doler, se queda ahí, entre comillas, pues, o por comodidad, o por confort, o por desconocimiento, por una serie de patrones. Pero, ¿hay gente que gana más dinero? Sí. Y hay gente que gana más dinero no porque sea a lo mejor piloto, o notario, o cirujano plástico. Hoy en día hay carreras, vías alternativas, formaciones, 1000 cosas que puedes hacer más fácil que nunca, sin ni siquiera emprender, ¿eh? No estoy hablando de emprender, que sería otra vía, que puedes hacer para ganar, oye, pues 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes. Coño, ¿cómo no te cambia la vida de pasar ganando 1.800 a ganar 3.000 euros al mes? Es que para la mayoría de la gente eso sería un game changer, te cambia totalmente. Y no es imposible, lo que pasa es que la gente está cómoda entre comillas, porque está incómoda, pero a la vez no hace nada, ¿no? Ayer estaba escuchando un reel de estos de Instagram que decía, abre el móvil, vete a tiempo de uso. ¿Cuánto tiempo lo has usado? 6 horas, ¿verdad? Pues son 6 horas que tienes libres durante todo el día para hacer algo mejor que no estar del móvil. Pues tienes toda la razón del mundo. O sea, nos quejamos de que trabajo 8 horas para estos 1.800 euros, pero es que tienes 6 horas desperdiciadas delante de la pantalla del móvil que podrías estar haciendo algo. Y luego hay, en relación a lo que dice Richard,
creo que estamos en un momento en la sociedad en la que es mucho más fácil ganar dinero que hace 30 años, por ejemplo. O sea, a ver, simplemente hay que darse cuenta de una cosa. Tenemos acceso a herramientas que ni los más ricos, de los más ultra mega ricos hace 25 años hubieran soñado. Es decir, tú ahora te descargas ChatGPT, que es gratis, y tienes todo el conocimiento del mundo a base de preguntar. Una pregunta, otra pregunta. O sea, podrías aprender lo que quieras. Lo que quieras. Tienes YouTube, lo mismo. O sea, con YouTube y ChatGPT podrías aprender lo que quieras. Es verdad que hay que saber hacer las preguntas y es verdad que hay muchas veces que es como pues la madriguera en Alicia del País de las Maravillas, ¿no? Que es cada vez es más profunda y hay que saber y te puedes llegar a perder. Por eso a veces pues este tipo de formaciones o programas más estructurados te ayudan un poco a ir más rápido y a no perderte y tal. Pero es que en sí, independientemente de eso, para cualquier tema es una ventaja. Es más, hay cosas que hoy en día puedes conseguir que antes no podrías. Hoy en día hay formaciones de 3, 4, 6 meses de diferentes tipos de profesiones digitales en las que realmente en 6 meses puedes salir ganando 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes. Es que esto jamás había pasado. Quiero decir, que ganes el doble o el triple del salario mínimo formándote durante 3 o 6 meses. Joder, es que antes tenías que dedicarte 4 o 5 años a una carrera, ¿sabes? Para poder llegar a esos números. Entonces, de verdad que es más fácil. Yo entiendo que la frustración y que la gente a lo mejor está escuchando y dice, pues yo no lo veo tan fácil, pues yo no tal. Y esto se juntan dos cosas. Una que acabamos de mencionar, ¿vale? Que es a lo mejor tema de desconocimiento. Y el otro es tema de mentalidad. Yo no creo que sea tan... ¿Vale? Tú no lo crees. Ese es el problema. Que tú crees que no es tan fácil. Como crees que no es tan fácil, no haces nada. Pero de verdad te puedo asegurar que no es tan difícil. Mira, yo tengo 2 alumnos que, o sea, los llevo marcados a fuego los dos porque son una pareja que él trabajaba en la obra, y hablo ya en pasado porque ya no trabajaba en la obra y ella gestionaba una tienda de Amazon FBA. Ajá. La tienda de Amazon FBA compraron un contenedor en China de tendederos de estos plegables y los vendieron casi a precio de saldo por aquello de posicionar la tienda y tal. Pidieron el segundo contenedor, no les había llegado todavía el segundo contenedor, entran en la formación del método Rico, empiezan a hacer la formación, ven el vídeo de generación de nuevos ingresos, ella se apunta a un curso para hacerse closer de ventas, le llega el contenedor, cierran la tienda, que el contenedor en la puerta a casa, cierran la tienda de Amazon FBA, ella se dedica al tema closer, empieza a ganar dinero, el marido lo ve, hace la misma formación y deja la obra. Los dos de closer de ventas. Dime si no les han cambiado la vida. ¿Y ahora qué están ganando, por ejemplo, el día cada uno de ellos? 3.500 más o menos. Claro, fíjate. Vinieron al evento de Zaragoza y me dijo, la cara de ella me dice, no entiendo todavía qué hace el contenedor en la puerta de mi casa. No, pero es verdad que muchas veces, a veces esto pasa mucho, ¿no? Nos empeñamos, esto pasa mucho en el emprendimiento, pero es lo mismo con casi todo en la vida. Muchas veces nos empeñamos en perseverar en el camino difícil. Y a veces hay que intentar identificar cuando estás en el camino equivocado, dar un salto a tiempo, dar un cambio de rumbo y decir, es que no es por aquí. O sea, por aquí, imagínate que tú estás en medio de la jungla y ahí estás tan liado, con las lianas, intentando ir recto por ese camino. A lo mejor resulta que no te das ni cuenta de que si das 3 pasos más atrás y giras a la derecha, tienes un camino despejado. Y esto pasa en la vida en casi todo. Y hoy en día eso es lo que estamos hablando. Que cada una de las personas, a lo mejor que nos estén escuchando, yo entiendo a lo mejor igual tú estás trabajando en un restaurante, o estás trabajando en una tienda, o estás trabajando en una fábrica. Porque es que lo vemos, lo con alumnos, yo he visto con mi familia, pero es que a lo mejor hay que salir de tu zona de confort y formarte 3, 6, 12 meses en algo para cambiar esa ruta, cambiar ese camino y decir, es que no era por aquí. Es que si yo trabajo de operario en una fábrica toda mi vida, jamás voy a pasar mucho más allá de ese salario medio, seguramente, ¿no? Sin embargo, oye, tú has hecho un ejemplo, pero que es que hay muchísimos, tú lo sabes. Sí. Oye, cambio de ruta, sí, y tengo que invertir un tiempo y a lo mejor un dinero en esa formación o en ese salto o en ese no sé qué, pero es que a partir de aquí voy a ir como un cohete y vas a ganar muchísimo más tiempo, muchísimo más dinero. Ahí sí que influye la mentalidad y generalmente el miedo que te frena. Claro. La cabeza la tienes en toda la vida haciendo esto y de aquí no me muevo. Y lo que decía Richard, la familia, tus padres, claro,
te ven, pues eso, y sobre todo si vienes de generación de que se han dedicado a lo mismo que te estás dedicando tú, pero hombre, si toda la vida aquí, mira cómo vivo ahora, tal, ya. Eso nosotros lo vemos muchísimo también con la gente que viene a preguntar por el programa, por el programa de formación, quiero decir, viene a preguntar y aunque tenemos cientos de casos de éxito, valoraciones, tal, no sé qué, digamos que cualquiera que se ponga a investigar y dice, joder, esto tiene sentido, ¿no? Tienes además números, tienes datos, tienes estadísticas. Claro, luego llega el momento de la verdad, que es, ostras, tengo que invertir un dinero, que para esas personas seguramente sea mucho dinero, en hacer esto. Y muchas veces se atreven a dar el salto, y cuando están ahí en ese momento, llega el momento de hablar con la pareja, hablar con la familia, hablar con no sé qué. Y muchas veces ahí es cuando se dan el paso atrás. Y esto pasa mucho en la vida, que al final, sin querer, esa gente que nos quiere nos transmite sus miedos, sus inseguridades y nos frena mucho. Respecto al tema de las inversiones, hay la más conocida aquí en España, que es la inversión inmobiliaria. Hoy no está pasando por su mejor momento, sobre todo para los que no saben. ¿Qué consejo le darías al que quiere invertir en inmueble? Bueno, a ver, en general la inversión en inmueble a mí me gusta mucho, tú sabes que es una de las que yo más he hecho. El año pasado hicimos más de 3 millones solo en inmobiliario, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Pero es verdad que hay que tener un mínimo de conocimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que saber cómo encontrar buenas oportunidades, tienes que saber cómo analizarlas, tienes que saber cómo financiarlas y tienes que saber cómo explotarlas, gestionarlas o venderlas bien, ¿no? Son básicamente los pasos principales. Luego dentro de eso habría como muchas más cositas y para la mayoría de las personas, y claro, estamos hablando de un capital importante, ¿vale? Que de hecho sin hipoteca o sin apalancamiento no suelen poder acceder a ello. Entonces, en este tipo de oportunidades o de operaciones, el riesgo, ¿no?, es más alto. ¿Por qué? Porque si estás hablando de una operación de 300.000 euros, hacerla un poco mejor o un poco peor puede suponer 30.000 o 50.000 o 20.000 euros más arriba o más abajo de coste, de ganancia, de pérdida, depende cómo lo montes, ¿no? Entonces, yo en ese caso, sabes que como siempre soy muy fan de la formación, de cualquier cosa, porque me parece que en este caso tiene todo el sentido del mundo. Y luego, aparte de eso, también incluso, si no, pues apoyarte en profesionales, ¿no? Pues oye, también nosotros ayudamos a la gente a conseguir mejores hipotecas, a financiarse mejor, tal, no sé cuántos. Esto lo hacemos juntos, obviamente. Y este tipo de cosas, pues es que te pueden suponer un ahorro, porque hay gente que simplemente por no comprar una hipoteca, pues a lo mejor resulta que acaba pagando 20.000 o 30.000 euros más en intereses a lo largo de 30 años. Son cosas que importan mucho, ¿no? Y ya no te digo con lo que es el precio de compra. Si no sabes comprar bien un inmueble, es que no te metas, porque es que seguramente te va a salir una operación muy mala. Sí. Ahora que hablamos de inversión y de formación, ¿qué es más peligroso? ¿Qué dirías tú que es más peligroso? ¿No invertir o invertir sin formación? Para mí, a ver, bueno, voy a decir, para mí en general invertir sin formación o sin conocimiento, igual no sin formación, ¿vale? Porque formación como que es un paso más allá, el conocimiento puedes adquirirlo sin una formación formal, ¿vale? Pero para mí lo que siempre digo es, no inviertas en algo que no entiendes, ¿vale? Si no lo entiendes, no lo hagas, no lo toques. Primero entiéndelo. ¿Cómo llegas a entenderlo? Ahí es donde podríamos debatir. Oye, si hay inversiones que son relativamente sencillas y que igual no hace falta hacerse una formación súper compleja porque, oye, pues ya tienes a una empresa que gestiona la inversión. Lo que sí que tienes que entender es, oye, ¿cómo es esta inversión? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Esta empresa es seria? Por eso hay que entender la inversión, ¿vale? Y no significa a lo mejor que tú supieras hacerla por ti mismo, pero sí que tienes que entender cómo funciona, si es buena, mala, cuál es el riesgo, cuáles son, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y yo siempre parto de ahí, que si no lo entiendes, mejor que no lo toques. Obviamente, luego está la otra cara de la moneda, que es que tienes que invertir. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tío, pues aprende lo mínimo como para poder hacer algo, ¿no? Que no te estoy hablando de que te conviertas en un experto ni en un profesional de las inversiones. Eso no tiene sentido para la mayoría de la gente. Pero sí que cuando tú vayas a hablar con el del banco y te diga, oye, este fondo es buenísimo, pues tú sepas leer y dices, a ver, pero espera, es que esto tiene una comisión de gestión del 1,5. Y mira el histórico, ostras, es que esto resulta que ha hecho un desempeño 2 o 3 puntos porcentuales por debajo del índice en los últimos 10 años. Pues es que no me interesa. Si lo ha hecho peor que el índice y aún encima tiene más comisión de gestión, pues es que para eso invierto en indexados. Un mínimo que tienes que entender, ¿no? Para decir, oye, pues esto me cuadra, no me cuadra. Y cuando alguien te venga a hablar de inversiones,
pues poder rebatirle o poder hablarle más o menos de tú a tú, que no te la cuelen, ¿no? En lenguaje así un poco más coloquial. Y por supuesto también, y esto es muy importante, no caer en estafas, porque es verdad que en el mundo de las inversiones hay mucho pirata, ¿vale? Mucho pirata, y ese pequeño conocimiento, esa formación, aunque solo sea para ahorrarte esa posibilidad o minimizar, digamos, porque ahorrarte siempre puedes caer, ¿no? Pero minimizar la posibilidad de caer en estafa, joder, es que ya te cambia mucho. Si tuvieses que quedarte solo con una, indexados, inmobiliario o montar negocio propio. Bueno, montar negocio propio yo no lo considero inversión. ¿Te refieres? Bueno. Si yo tuviera que quedarme solo con una de esas tres cosas. A ver, yo porque me encanta emprender también. Yo seguramente montaría negocio propio porque es lo que me apasiona. Es que yo he trabajado por cuenta ajena y aunque me ha ido bien, porque profesionalmente he llegado lejos, ¿no? Y he estado en buenas empresas y tal, yo como estilo de vida soy emprendedor. Soy empresario. Me gusta tener mi empresa. Entonces, si solo pudiera quedarme con una, elegiría esa, pero por estilo de vida, ¿vale? Más que por el hecho de que vaya a darme más o menos rentabilidad. Tenemos el concepto del emprendimiento, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, lo tenemos como muy denostado, ¿no? Creo que somos un país poco emprendedor, creo que... Sí, en general las estadísticas están ahí, sí. O sea, somos un país poco emprendedor, que no favorece tampoco el emprendimiento y tal, y la gente solo ve la parte mala. Cuando le hablas del emprendimiento solo ve la parte mala, pero no ven que yo la semana que viene me voy de Barcelona, o sea, me voy 2 semanas por ahí. Puedo seguir trabajando desde otra parte del mundo, desde otra parte de España, o sea, no todo el emprendimiento es malo, o sea, no nos dejemos llevar única y exclusivamente por la noticia de turno de, no, es que acaba de salir que el IVA que la cuota de autónomo ha vuelto a subir, etc. No nos dejemos llevar solo por eso, que emprender no es tan malo. No, de hecho para mí hay una cosa que personalmente es lo que a mí me hace emprender y lo que me hace... Yo no emprendo tanto a lo mejor por libertad o no emprendo por ganar más dinero o no emprendo por tal, pues son cosas que obviamente también ayudan y tal, pero yo emprendo por propósito. Yo cuando he estado parado, porque yo ya al final, pues oye, ya conseguí mi libertad financiera y podría no estar trabajando o no trabajar tanto, ¿vale? Pero es que cuando estaba sin hacer nada, a mí me faltaba algo. Yo tenía un vacío de decir... Mi vida ahora mismo no tiene un propósito. También es verdad que en ese momento a lo mejor no tenía hijos, no tenía tal, pero para mí era muy importante el decir, ¿y para qué estoy yo en este mundo? ¿Qué quiero aportar? ¿Qué quiero dejar? ¿Cuál va a ser mi legado? ¿No? Este tipo de cosas que son preguntas que, bueno, obviamente al principio si estás, yo qué sé, pues muy jodido, pues no te pasan por la cabeza, pero cuando ya llegas a cierto nivel, pues te empiezan a pasar un poco por la cabeza, ¿no? Y para mí eso es lo que me da el emprendimiento. A mí el decir, oye, yo es que estoy construyendo algo que espero que me trascienda, que llegue más allá que yo, que ayuda a miles de personas, que aporta valor a la sociedad, y a mí eso me gusta. Obviamente, también además ganas dinero con ello, también además tienes más flexibilidad. También tienes un estrés de narices y también te lo curras mucho y trabajas muchas horas y yo hay pues sábados o domingos que me toca pringar. Mañana tengo un evento con 600 personas aquí en Barcelona, entonces bueno, pues son cosas que pasan, pero la verdad que bueno, a mí me compensa 100%. Esto lo vimos también con Óscar, se llamaba, el que había vendido la escuela de formación. Sí, correcto, Óscar. Tenía una escuela de formación, vendió la escuela de formación. Lo contaba aquí, que podía haberse tirado a la Bartola ya toda la vida, y pasó un año de depresión y dijo, o sea, tengo que volver a emprender. Y, o sea, que la gente tiene el concepto de que la libertad financiera está donde mi vida ya ha tocado techo económicamente, y creo que la libertad financiera son muchas más cosas que no solo el poderme permitir vivir sin trabajar, creo. Bueno, a ver, para mí la libertad financiera, si vamos a la definición más pura, es obviamente que tus ingresos pasivos o tus ingresos no provenientes del trabajo, ¿no? Cubran los gastos, y depende del nivel de libertad financiera, pues o cubren tus gastos necesarios o mínimos, o cubren tus gastos más tu estilo de vida, pues sería una libertad financiera un poco más amplia, ¿no? Pero eso no significa que tengas que dejar de trabajar. Es un nivel de tranquilidad que tú dices, oye, mira, yo si pasado mañana me pasa algo y a lo mejor no puedo trabajar porque he tenido un problema, he tenido un accidente, tengo una baja, o porque, yo qué sé, incluso no yo, igual a mí me pasó, por ejemplo, mi madre se puso malita hace un par de años y dije, oye,
Yo en ese momento estaba viviendo en Alicante, vente a Alicante y estuvimos un año que trajimos a mis padres a Alicante, estuvimos mucho más pendientes de ellos, bajamos el ritmo, estuvimos haciendo otra serie de cosas hasta que mi madre se recuperó. Luego mi madre se ha recuperado y ahora pues oye, pues vuelves a tu ritmo normal o a hacer lo que te dé la gana. Pero eso es lo que te permite. Yo cada vez que mi madre tenía que ir al hospital, que tenía que ir prácticamente todas las semanas, oye, cogía y me iba con ella y me daba igual si a las 10 de la mañana, a las 11, a las 4 de la tarde. Eso es lo que es para mí esa libertad financiera. El dejar de trabajar depende de lo que te guste hacer. Si a ti te gusta montarte un huerto y pasarte todo el día en el huerto, pues fantástico, pues haz eso, ¿sabes? A mí no es lo que me apetece, a mí me gusta crear empresas y montar empresas y crecer empresas y por eso es lo que sigo haciendo. Respecto al tema de la formación, ¿qué le dirías a la gente? ¿Es más importante la formación o los ingresos que tienen a la hora de acabar invirtiendo? Yo te diría que la formación va primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque la formación te va a ayudar a ganar en claridad, te va a ayudar a entender, pues lo que hemos dicho. Tú imagínate que estás en medio de la selva, ¿vale? Y tú estás intentando llegar a un punto, pero estás en medio de la selva solo con un machete y no tienes nada más. Bueno, buena suerte. Quiero decir, va a ser jodido. Incluso, aunque yo te dé una motosierra en vez de un machete, ¿vale? Vas a tener complicados llegar a algún sitio. Ahora, si en vez de una motosierra, cambiarte el machete por una motosierra, te doy el machete y, bueno, te dejo el machete y además te doy un mapa, ¡ostras! Ahí la cosa cambia. Pues la formación para mí es el mapa. Es el decir, oye, tío, no estés dando palos de ciego, no pruebes esto, no pruebes lo otro, no cometas este error, no cometas el otro. Mira, esta es la ruta más rápida. Sigue esta ruta y vas a llegar lo más seguro, lo más rápido, con el menor esfuerzo posible al destino que quieres llegar. Por eso para mí la formación es tan importante. Que luego además, por el camino, puedes hacer un upgrade y cambias el machete por una motosierra, pues irás más rápido. Pero primero el mapa. Porque sin mapa, da igual motosierra o lo que quieras, si es que no sabes a dónde vas. Si hablamos de inversión, ¿crees que todo el mundo debería invertir o hay perfiles que no? A ver, yo, a menos que tengas algún tipo de incapacidad, quiero decir, o algo un poco más serio, yo creo que todo el mundo debería invertir. El tema es, primero, para poder invertir, tienes que tener una capacidad de ahorro o de inversión, lo que nosotros llamamos CAM, capacidad de ahorro mensual. Es decir, tienes que ingresar más de lo que gastas para poder generar una diferencia, que es la CAM, la capacidad de ahorro mensual, y con eso ya poder invertir, ¿no? Si tú no tienes ahorro, pues no vas a poder invertir nada. Entonces, aquí hay que entender que esto pasa mucho, es, oye, vale, yo no ahorro o no ahorro tanto como debería. Vale, ¿esto me pasa porque no tengo ingresos suficientes? ¿Porque tengo demasiados gastos? ¿Por una combinación de los dos? ¿Cómo soluciono esto? Que es justamente lo que hacemos en los primeros 5 módulos de la formación. Analizamos todo eso, vemos, oye, ¿qué se puede tocar? ¿Se puede aumentar ingresos por aquí? ¿Se puede reducir gastos por allá? Y ya luego sí, cuando ya tienes una capacidad de inversión un poquito más interesante, que es justo lo que intentamos, ¿no? Intentamos que como mínimo sea 500 euros al mes e idealmente, y esto también va a picar, sea unos 1.000 euros al mes. Habrá mucha gente que dirá, ¿como 1.000 euros al mes? Pues eso es lo que trabajamos precisamente en la primera parte de la formación, porque si no va a ser mucho más lento, ¿vale? De nada te sirve ponerte a invertir inmediatamente si solo vas a poder invertir 50 euros al mes. Es que vas a ir muy lento, porque los números son los números, no tal. Vas a ir más rápido con 1.000 euros al mes. Aunque inviertas un poquito más tranquilo y más relajado, que con 50 euros al mes haciendo locuras en las que a lo mejor acabas perdiendo todo el dinero. Entonces, ¿debería invertir todo el mundo? Sí, 100%, pero hay que ver si estás preparado o si has hecho las cosas correctas antes de poder ponerte a invertir. Luego, sobre lo que dice Richard, de los 50 euros al mes, la gente se piensa que invirtiendo 50 euros al mes el primer año va a ganar 10.000. Sí, bueno. Entonces, a ver, 50 euros al mes por 12 meses son 600. Si tú inviertes 600, siendo generosos, porque no los has invertido en enero, los vas a ir invirtiendo a lo largo de todo el año, siendo generosos, en un año normal, tú vas a tener 660, siendo generosos, ¿vale? Ese es el orden de magnitud. Entonces, claro, si en vez de 50 inviertes 500, pues ya son 6.000, pues ya vas a tener 6.600. Claro, en un caso la inversión te ha dado 60, en otro caso la inversión te ha dado 600. Porque has invertido más, no por otra cosa, en el mismo escenario, ¿no? Con la misma estrategia. Y es que estos son los órdenes de magnitud de la inversión. Yo creo que una de las grandes mentiras, que sobre todo ha habido mucha gente en redes que ha contado por ahí y tal, es que la inversión
Es como si, ¡guau!, tú inviertes 1.000 y generas 10.000. No, mira, perdona, eso es jugar a la lotería. Eso no es invertir, ¿vale? O sea, tú puedes conseguir, pues sí, en un año bueno, en algún momento bueno, en alguna operación buena, puedes conseguir alguna rentabilidad buena. Yo lo he hecho, todos lo hemos hecho, entre comillas, los que invertimos, ¿no? Pero de manera consistente en el tiempo, oye, los números estarán más cerca del 8, del 10, del 12%, del 15% si eres un inversor increíble. O sea, los mejores inversores a lo mejor están hablando de que han tenido 20 o 25%, no cientos por ciento, ¿vale? Entonces, por eso precisamente, volviendo a lo que decía antes, es muy importante que aumentes tu capacidad de inversión, porque si inviertes más vas a ir más rápido. La inversión es un multiplicador, es un acelerador, pero no sirve para ganar dinero, para generar ingresos. Para eso hay otras cosas. ¿Se puede construir riqueza siendo conservador o es imprescindible asumir riesgos? Bueno, para empezar habría que definir riesgos, ¿vale? Para mí yo siempre diferencio entre el riesgo y la volatilidad. La volatilidad es que las cosas suben y bajan de manera temporal. El riesgo para mí es, oye, ¿cuál es el riesgo de perder mi dinero o de perder todo mi dinero? No de que esto oscile temporalmente y al final, a cabo de 20 años, acabe teniendo X% más. Entonces, eso para empezar. Pero sí que es verdad que si tú al final quieres construir riqueza, ¿vale? Volviendo a la fórmula, tú puedes hacer dos cosas. O ahorrar muchísimo, mucho, o ahorrar algo menos e invertirlo y eso te va a ayudar, ¿vale? Si tú eres, o cualquier cosa entre medias, si tú eres más agresivo, siempre y cuando lo hagas con cabeza, porque entonces si te pasas de agresivo probablemente se te vaya abajo también a cero, ¿no? Pero si tú eres relativamente agresivo, ¿no? En términos de inversión, pues vas a tener que invertir menos para llegar al mismo punto. ¿Podría ser súper conservador y con un 3-4% llegar a 1 millón de euros? Sí, pero es las matemáticas. Vas a tener que invertir mucho más dinero. A lo mejor doble o el triple o 4 veces más de lo que tendría que invertir una persona que invierta pues con un poquito más de cabeza, que sea un poquito más inteligente, que inteligente no porque sea más listo, sino porque lo haga, quiero decir, pues mejor, ¿no? Con las inversiones. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero es que no tiene sentido hacerlo así. Es como decir, ¿quiero subir al Everest? Sí, pero además lo quiero hacer con una mochila de piedras. ¿Pero por qué lo quieres hacer con una mochila de piedras? Bueno, por si acaso. Bueno, no, tío, hazlo con una de oxígeno, ¿no? No con una de piedras. Si tuvieses que darle un consejo a un inversor Nobel, ¿qué le dirías? Para mí es lo que hemos dicho antes. No inviertas en nada que no entiendas. Primero, entiéndelo. Y lo que hemos dicho antes, entender no significa que te hagas una super mega formación. Oye, por supuesto, la quieres hacer, seguramente te ayudará. Si eliges una buena, claro. Pero, por lo menos, entiéndelo. Yo te digo, hoy en día en YouTube hay contenido. Yo hago contenido, con la academia hacemos contenido. Hay miles de creadores que hacen contenido. Tío, de verdad, no hay excusas. Si tú hoy quieres aprender lo mínimo sobre inversión, lo puedes hacer gratis en un mes. Sí. O sea, coges cualquier vídeo tuyo, lo pasas por Notebook LM y te hace el resumen por si no te quieres ver el vídeo. O sea, es increíble. Bueno, a día de hoy es súper fácil aprender. Otra cosa es ordenarlo, pero aprenderlo... Sí, es lo que decimos. Aprender los conocimientos para empezar a orisquear, oye, de qué va este mundillo, tal. Que luego, obviamente, lo que digo, quieres ir un paso más allá porque vas a ir más rápido, más seguro, te vas a ahorrar errores y tal, pues vale. Pero aprender lo mínimo. Sí. Si miraras un poco hacia atrás, volviendo a los orígenes, ¿qué harías diferente si empezaras hoy desde cero? A ver, muchas cosas. Quiero decir, ¿con el conocimiento que tengo hoy o sin el conocimiento que tengo hoy? Bueno, claro. Claro, es que claro, ese es el truco, que si lo hiciera con el conocimiento que tengo hoy, pues a lo mejor simplemente invertiría todo mi capital en Bitcoin en 2012 y no lo vendería hasta hoy, ya está. Quiero decir, pero es que eso no lo puedes hacer hoy porque es que hay cosas, es lo bonito, ¿no? Ojalá, si hubieras hecho esto, si hubieras, claro, bueno, podrías haberlo hecho en Nvidia también, o podrías haberlo hecho en otras muchas empresas, pero hay que saber dónde meterlo, cuándo aguantar, porque muchas veces el problema no es eso, el problema es que ha habido caídas del 93%, del 80 y pico por ciento por el camino y la gente ahí es cuando se pone nerviosa y vende. O sea, no vale con comprar en el momento adecuado, hay que hacer las cosas bien durante 10 o 20 años, ¿vale? Esa es la clave. Entonces, por eso digo que, a ver, la única cosa que sí que haría, quiero decir así y tal, pero esto es muy personal, es a lo mejor intentaría emprender más y antes. Porque a mí es una cosa que, lo que te digo, más que las inversiones, a mí a título personal
me ha aportado mucho en mi vida, ¿vale? Entonces, yo solo haría casi seguro, y yo tuve un momento, por ejemplo, cuando cerré la empresa de Slive, la que estuve en lanzadera con Juan Roch y demás, que volví a trabajar por cuenta ajena, estuve unos años pues viendo un poco qué hacía y tal. Eso, por ejemplo, hoy a lo mejor igual no lo hubiera hecho, pero también es verdad que en ese momento pues estaba un poco casi en duelo por el cierre que tuve en esa empresa, ¿no? Tuve unos años un poco complicados hasta que me volví a reencontrar yo mismo con el emprendimiento, a sentirme cómodo, con energía, a gusto, no sé qué. Y en ese momento, pues es lo que parecía que tenía sentido para mí. Entonces, por eso te digo que es muy difícil, porque no se va a dar esa situación, ¿sabes? Al final, con todo el conocimiento que tienes hoy, pues sí, seguramente soy otra persona diferente, tomaría decisiones diferentes. ¿Qué hábito financiero crees que tiene mayor impacto a largo plazo? Yo te diría que probablemente el preahorro, si luego lo utilizas, obviamente, para invertir de manera consistente y no la cagas luego vendiendo las inversiones. Pero quiero decir, el hecho de decir, oye, todos los meses, desde que empiezo a recibir dinero, aparto lo que pueda, idealmente mínimo del 15, 20, 25, 30% de esos ingresos. Siempre. Lo aparto y lo invierto. ¿Dónde lo inviertas? Luego ya me parece de segunda orden de relevancia. Pero solo si haces eso y de verdad es consistente durante pues lo que tu vida laboral, tus 30 o 40 años, es imposible que te jubiles, si además lo inviertes, con poco dinero. Te vas a jubilar con un pastizal. Es que esa es la clave, pero mucha gente no es consistente, o porque empieza tarde, o porque sí, lo ahorra no sé qué, pero luego no lo invierte, o lo ahorra, pero luego lo invierte, pero luego lo desinvierte, o lo invierte, pero luego se lo gasta, o ahí es donde luego falla, ¿no? Pero si hicieras eso, es que te pasas el juego, no tiene mucho más. Que yo, o sea, y esto creo que Richard y yo compartimos bastante esta teoría, yo odio el 50-30-20. Lo odio con toda mi alma. Pero sí que es cierto que es una regla que si esto se lo explicas a un niño en el colegio, adaptándola a su día a día, sí, es mucho más fácil de que esta persona acabe ahorrando. Claro. Porque ya le explicas una estructura de gastos que tiene que tener. Entonces, con esta estructura de gastos, este 20% es mucho más fácil poderlo llegar a conseguir cuando no has empezado una vida fuera de casa de tus padres, porque ya sabes lo que me tengo que gastar el día que me vaya. Al final es como en cualquier sitio. Tú en una empresa, si te gastas el 100% de lo que ingresas, esa empresa jamás va a construir caja, vas a estar siempre con el cuello, algo al cuello, si sale un imprevisto ya estás mal. Pues es que es lo mismo en tus finanzas personales. Es, oye, te tienes que acostumbrar a vivir como mucho con el 80% de lo que ingreses. Punto. Luego a partir de ahí, si eres capaz de hacerlo con el 75, con el 70, con el 60, mejor, porque vas a ir más rápido. Que luego al final la gente, claro, siempre es lo mismo, ¿no? Que ya, pero es que, joder, es que yo lo que quiero es vivir bien hoy y tal, porque vete tú a saber si te mueres mañana. Al final ahí obviamente hay un compromiso que tienes que alcanzar y un tema de prioridades, pero también hay que entender una cosa, que esto yo creo que la gente de verdad no lo entiende, que cada euro que te gastes hoy son 10 o 20 o 50 euros que no vas a tener mañana. Entonces, la gente en su cabeza compara un euro que se ha gastado hoy con un euro que se podría gastar mañana. Entonces, claro, sin querer dicen, claro, es que a mí me vale más el euro hoy, porque es verdad que el valor de un euro presente hoy pues vale más que el valor de un euro dentro de 30 años. Pero es que no es así. Es que ese euro de hoy a lo mejor vale 20 o 30 euros mañana. Y ahí es el decir, oye, si hoy a lo mejor te ahorras un café o una cerveza o un no sé qué de manera consistente, no por una, obviamente, ¿no? Pero te ahorras una serie de cositas que te permiten llegar a alcanzar ese 20% de ahorro, pues mañana vas a poder tener 3 pisos que te den rentas pasivas en lugar de a lo mejor solo uno y que no vas a poder pagarlo hasta los 65. Terminar de pagar hasta los 65. Eso es lo que la gente no termina de ver, ¿no? El decir, oye, las decisiones de hoy, ¿cómo están cambiando mi vida mañana? Porque si lo entendieran, tomarían las decisiones de otra manera diferente, ¿sabes? No tiene sentido. Nadie quiere robarse a sí mismo para ser pobre mañana, pero es lo que hacen. Y es que respecto a lo que dice del café, el otro día también estaba escuchando otro periodista de estos que habla mucho de cosas que no debe, que decía, bueno, es que yo no me pago un café y no me puedo comprar un piso. Ya, claro. O sea, porque minimizamos al ridículo las decisiones financieras que deberíamos adoptar todos. Entonces, hay mucha gente que no es el café del €50 que me puedo gastar, es el café de que me voy al Starbucks y pago 5 euros por el café para hacerme la foto en el Starbucks. Y es más, te diría,
es que ni siquiera quiero entrar en si es el café o en... Me da igual lo que te lo ahorres. Si tú quieres tomarte café de Starbucks todos los días, perfecto. Pero gástate el 80% y ahorra el 20%. ¿Qué te da para este café de Starbucks? Genial. ¿Que te da para un café en el hotel más caro de 5 estrellas de Barcelona? Cojonudo, tío, me da igual. Pero ahorra ese 20%. Sí. Oye, ¿que no te puedes ni tomar ni un café fuera porque si no llegas? Pues apriétate el cinturón o aumenta tus ingresos, pero ahorra el 20%. Ese es el mensaje. Luego lo del café o lo del café, pues es el ejemplo simbólico. Pero yo es lo que le digo a todo el mundo y es, nunca digas... esto me lo compro porque me lo merezco o me lo gasto porque me lo merezco. Porque el me lo merezco nos lo merecemos todos. Mira, o sea, hay una cosa en dietas y en nutrición que es también, me ha recordado eso, ¿no? Esto es como, por ejemplo, muchas veces la gente cuando está intentando perder peso, ¿vale? Cuando lo hace mal, ¿qué hacen? Dice, joder, he estado a dieta un mes y como he perdido 2 kilos, ahora me voy a atiborrar a donuts. No, tío. Tu premio por conseguir un objetivo tiene que ser un premio que te ayude a seguir en tu camino. Es decir, en el ejemplo, por ejemplo, del fitness, dices, oye, he conseguido mi objetivo, tío, pues ahora me voy a regalar a mí mismo unas zapatillas de correr mejores. O me voy a regalar una bolsa de gimnasio más chula. O me voy a, no sé, algo que te impulse en ese camino. Claro, con el caso del dinero pasa un poco lo que dices. Si tu objetivo es ahorrar, gastar no puede ser el premio. Tendrá que ser otro premio, pero un premio que te ayude a impulsarte en ese objetivo, ¿sabes? Eso sería lo coherente. Eso sería lo coherente. Pues eso es lo que pasa, que muchas veces nos premiamos con algo que va en contra de nuestros objetivos. Y es como, no, si tu objetivo es una cosa, premiate con algo que te ayude a ir más rápido en ese camino o que te ayude a impulsarte o a mantener el ritmo, la inercia. Y obviamente, pues eso la gente a veces no se le ocurre y justo me lo ha recordado. Ahora que hablamos de que a veces la gente no se nos ocurre cosas, la educación financiera en este país es bastante pésima. Está mejorando, pero todavía eso sigue te quería siendo... preguntar. ¿Esa mejora es importante o todavía hay que picar mucha piedra? Estamos en los inicios, ¿no? Porque al final... por ejemplo, yo tengo alumnos que han estudiado ADE, tengo alumnos que han estudiado tal, y muchos me dicen, tío, es que esto no me lo han explicado en ningún sitio, ¿sabes? O sea, y estamos hablando de gente que ha hecho carreras en las que se habla de, pues oye, economía, dinero, finanzas, inversión. En el colegio se está empezando a enseñar ciertas cosas, que está muy bien, la intención es buena, pero claro, hay que ver cómo es ese currículum, también quién enseña esas cosas, porque por ejemplo, es lo que decíamos antes, yo me fiaría de que alguien me enseñe, alguien que lo ha hecho, idealmente, o que por lo menos si no lo ha hecho se ha formado mucho y muy bien sobre este tema. Pero es que la mayoría de los profesores hoy en día, por desgracia, no tienen la formación necesaria como para poder realmente hablar con criterio. De hecho me pasa, ¿no? Muchas veces tú lo sabes también, hay alumnos que a lo mejor pues cuando sus hijos ven que están haciendo el programa, los niños se animan y papá, ¿y qué hago esto? Ay, ¿cómo hago no sé qué? Y ya son un poquito más mayores y entienden, ¿no? Y luego, claro, me pasa, por ejemplo, con Ana, nuestra compañera, su hijo, dice, joder, es que vuelve del colegio y dice, es que el profesor me ha dicho esto y eso es mentira, porque Richard en su formación dice que no sé qué. Claro, el niño pues tiene para comparar, ¿no? Pero hay muchas veces que se da cuenta y dice, es que lo que está diciendo es una tontería. Y digo, pues sí, pues en este caso es verdad que lo que está diciendo es una tontería. Pero es que es verdad que el profesor seguramente no sepa más y a él le dan un libro, un currículum, no sé qué, y repite pues lo que le ponen en el libro, porque no tiene tampoco criterio, ¿no? Entonces, conclusión, creo que sí que estamos mejorando, pero creo que falta muchísimo, porque los que están educando ahora a esta nueva generación es que no tienen ni idea. Entonces, pues, si ellos no saben nada, no se han formado realmente sobre esto, ¿con qué base van a enseñar, ¿no? A nuestros pequeños? Sí, lo que he dicho aquí 1.000.000 de veces, que te está enseñando a montar una empresa un funcionario. Entonces, claro, tenemos un problema. Básicamente. Tal cual. Bueno, Richard, para ir acabando, la gente dónde te puede encontrar y dónde pueden aprender sobre finanzas. A ver, encontrarme es muy fácil, porque solo con que busques Richard Gracia o el método rico en Google te va a salir nuestra web, nuestro Instagram, nuestro YouTube, cualquier cosa, ¿no? Ahí pues obviamente tenemos un montón de contenido gratuito para que la gente hoy empiece a curiosear sobre este tema, para informarse y demás. Y luego obviamente en la Academia del Método Rico, el métodorico.com,
que ahí es donde pues, nosotros trabajamos juntos y donde estamos educando, ¿no?, a esas miles de personas a hacerlo mejor con su dinero, a invertir mejor, a construir patrimonio y tenemos, bueno, diferentes programas. Depende un poco del punto en el que se encuentre cada persona, pues habrá gente que le podamos ayudar más a la parte inicial de, oye, aumentar esa capacidad de inversión, habrá gente que le podamos ayudar a construir una estrategia de inversión o un mix, ¿no?, de todo. Entonces, pues obviamente, si quieren hablar con nosotros, pues encantados de atenderles y por lo menos tener una llamada para entender su situación y ver, oye, ¿le podemos ayudar? ¿No le podemos ayudar? ¿Qué le podemos recomendar? Depende de dónde se encuentre. Igual no tiene sentido que haga el programa o ninguno de los programas nuestros y tiene que ser otra cosa. Pues bueno, pues se lo diremos también. Pues Richard, muchísimas gracias por habernos regalado un poquito de tu tiempo aquí en el programa. Un placer. Gracias a vosotros. Y Iván, tú y yo nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Y nosotros volvemos mañana, así que les espero como siempre en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.